Hola amigos, les saluda su amigo el doctor Cenés Rodríguez con su programa El Cristiano Victorioso, donde presentamos temas prácticos de la vida cristiana que nos ayudan a alcanzar victorias espirituales. Hoy hablaremos sobre la confesión y su relación con el arrepentimiento. Pero antes, les invito a pedir la bendición de Dios con nosotros. Oremos. Señor y Dios nuestro, bendecido y alabado sea tu santo nombre. Te invitamos para que hoy nos acompañes con tu santa presencia y a nosotros y a cada televidente también le añadas tu bendición. Rogamos que te quedes con nosotros y que nos guíes al abrir tu palabra para estudiar de ella. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. En la primera parte de este tema, hablábamos sobre la importancia del arrepentimiento genuino. Es decir, el arrepentimiento que va acompañado de una transformación de la conducta en sentido positivo. Eso se nota cuando el carácter de Jesús se va reflejando progresivamente en la vida de la persona que ha experimentado el verdadero arrepentimiento. La ausencia de ese cambio exterior será indicativo de la ausencia de transformación interior. Por eso, cuando Juan el Bautista vio a un grupo de fariseos viniendo a él para ser bautizados, les dijo en Mateo 3, 7 y 8 lo siguiente: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero, ¿quién necesita arrepentirse? ¿Será que este mensaje debe solo interesarle a aquellos que en este momento se encuentran tras las rejas de una prisión por homicidio o asalto a mano armada o por un acto terrorista? ¿Será posible que tú, amigo, que miras este programa en cualquier parte del mundo que estés, pensando que tú no necesitas arrepentirte, porque después de todo, no eres una persona mala? En Romanos 3:23, Pablo nos dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Lucas 13, 2 y 5, dos veces Jesús mismo dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿no deberíamos tomar este asunto en serio? Pero no por eso pienses que el cielo está detrás de ti, esperando que cometas un pequeño error para asestarte un castigo. Todo lo contrario. Cuando reconoces tu necesidad de perdón y salvación y aceptas su invitación a arrepentirte, Dios no solamente te recibe y te perdona, sino que borra tus rebeliones, no importa cuán grandes hayan sido. Mira cómo dice Miqueas 7, 18 y 19. Dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pablo recalca esa verdad cuando dice en Hebreos 8:12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Alguien preguntó una vez
Doctor Rodríguez, si Dios lo sabe todo y nada escapa a su conocimiento, ¿cómo es que se acordará o que no se acordará de mis pecados? ¿Sabes una cosa? El perdón es un acto de la voluntad, no de la mente. El dicho tan familiar, yo perdono pero no olvido, es correcto desde el punto de vista neurológico. Dios sabe que pecaste, pero escoge no recordarlo. Es decir, no darle importancia. ¿Sabes por qué? Porque su amor es mucho más grande que tu pecado. Por eso Pedro, en el día de Pentecostés, cuando invitó a la muchedumbre a arrepentirse, dijo en Hechos 3, 19 y 20 lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Una de las cosas que hemos aprendido en nuestro moderno siglo XXI es que no confiamos en las promesas que nos hacen. Promesas comerciales, promesas sociales y aún promesas religiosas. Cuando salimos de compras, al menos en los países desarrollados o superdesarrollados, como le dicen, la mayoría de los grandes comercios nos ofrecen toda clase de ventajas con tal de que nos comprometamos con sus tarjetas de crédito. Te descontamos el 15% o el 20%. Te damos un certificado de $10 para que lo gastes en tu próxima compra. O no tienes que pagar ningún interés por los próximos 12 meses si compras a crédito estos muebles para tu comedor. Y hay muchos que todavía son aún más astutos. Recuerdo cuando el Internet era todavía algo novedoso. Encontré un sitio que ofrecía un CD por atractivos materiales de la Biblia, completamente gratis. Lo único que tenía que pagar era el franqueo o el envío. Solamente $4. Ahora piensa bien. Aún hoy el costo de envío de un CD es apenas $1. De modo que podía tener un margen de ganancia de $2 a $3 en cada CD. Pero era completamente gratis. Con 100,000 CDs en un año, ya tendría una ganancia neta de entre $200 a $275,000. Imagínate. Qué bueno es pensar que Dios no actúa de la misma manera. Él te llama, te invita a aceptar la vida eterna que te ofrece gratuitamente. No importa cuán sucio te sientas o cuán lejos creas que has ido. Y cuando aceptas su invitación, corre hacia ti, te extiende su mano poderosa y te saca del hoyo profundo, perdona tus iniquidades y las echa en lo profundo del mar. Te trata mucho mejor de lo que jamás te hubieses imaginado, como si nunca hubieses pecado. Isaías 43:25 lo expresa así. Dice: Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y luego añade en Isaías 44:22 lo siguiente: yo deshice como a nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El pecado, dice la Biblia, es la transgresión de la ley de Dios, según 1 de Juan 3:4. Y la ley de Dios
escrita en las tablas de piedra, tiene dos grandes secciones. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar al prójimo como a uno mismo, según nos dice Mateo 22, 36 al 40. Cuando realmente amas a Dios sobre todas las cosas, no tendrás problema en amar a tu prójimo. De hecho, en 1 de Juan 4:20 lo dice así, de la misma manera, pero inversa. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama, a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Te das cuenta? Una de las maneras en que demuestras que realmente amas a Dios es amando a tu hermano, a tu prójimo, el cual fue creado a imagen de Dios. Entonces, cuando ofendes a tu hermano, estás primeramente ofendiendo al padre de tu hermano, porque fuimos hechos a su imagen y él nos llama sus hijos, según Juan 1:12. Así que cuando ofendemos a nuestro prójimo, ofendemos a Dios. Entonces, cuando nos arrepentimos, no basta con ir solo a Dios y decirle, Padre, perdóname. Necesitamos arreglar las cosas con nuestro hermano, porque mientras no se haga eso, no puede haber verdadera paz en el corazón. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 5:23 lo siguiente: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa reconciliación demuestra tu sentido de humildad. Nota que Jesús dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. No dice, espera a que él venga, porque él es el que tiene algo contra ti. Tú tomas la iniciativa, porque Dios te ha transformado. Tú ofendiste a Dios y sin embargo, Él te perdonó. Ahora, tu hermano te ha ofendido o tú te sientes ofendido. Entonces, tú tomas la iniciativa de resolver el problema, así como Dios es quien tomó y toma la iniciativa de perdonarte a ti, que eres el ofensor. Por supuesto, si al ir a tu hermano descubres que éste se siente ofendido por lo que tú hiciste o dijiste, entonces necesitas humildemente decirle, hermano, perdóname. Confiesas tu ofensa delante de él y entonces estás en condiciones de que Dios te perdone a ti, porque tú has demostrado el Espíritu de Jesús al humillarte, pedir perdón, y ahora puedes ir, ofrecer tu ofrenda y el Señor la acepta. Entonces experimentas la verdadera paz que el Señor te ofrece. Salmo 32:1 dice lo siguiente: bienaventurado, es decir, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Notas? No puede haber paz interior a menos que tú estés en paz con tu hermano. Eso incluye cuando tú lo ofendes a él y cuando él te ofende a ti. El límite de perdón para tu hermano que te ha ofendido está determinado por el límite de perdón que tú quieres que Dios tenga contigo. De modo que si tu hermano se arrepiente 20 o 200 veces,
por haberte ofendido, 20 o 200 veces debes perdonarlo. Dios no impone límite al perdón que te ofrece cuando sinceramente vienes arrepentido. Mira cómo dice Jeremías 31:3, lo siguiente. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Notemos entonces que el arrepentimiento es tu respuesta a la invitación de Dios, a un cambio de dirección en tu vida. Reconoces que eres pecador y decides cambiar de rumbo, pero ahora te sientes genuinamente triste por haber ofendido a Dios. ¿Qué puedes hacer entonces? Bueno, la Biblia responde a esa pregunta en 1 de Juan 1:9, que dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Notaste la contingencia o condición para el perdón? Si confesamos, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos. La confesión, mi amigo, es el reconocimiento de que has hecho mal y estás dispuesto a declararlo. Pero, ¿a quién? ¿Y cómo? Si bien es cierto que la confesión es esencial para obtener el perdón después del arrepentimiento, la Biblia nos indica claramente que solo la confesión genuina es válida. ¿Y cómo se debe proceder durante la confesión? El sistema de ritos y ceremonias que a través de Moisés Dios estableció entre su pueblo requería que el pecador llevara al santuario una ovejita inocente que representaba a Cristo. Al llegar, el sacerdote oficiante lo dirigía hacia el altar del sacrificio y allí, con el cuchillo en una mano, ponía la otra mano sobre la cabeza del cordero, confesaba sus pecados y con el cuchillo degollaba al inocente animalito. La sangre del cordero era entonces llevada por el sacerdote dentro del lugar santo y se asperjaba sobre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así, los pecados del confesante eran transferidos al lugar santo y una vez al año eran limpiados mediante el sacrificio de expiación que el sumo sacerdote hacía por todo el pueblo. Pero todo el sistema ritual en sus diferentes facetas, el cordero, el agua, el sacerdote, el velo, el sumo sacerdote, etcétera, representaba a Cristo. Pero ahora Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien intercede ante el Padre en nuestro favor, recibe directamente nuestros pecados confesados a Él mismo, los presenta ante el Padre y en virtud de su propia sangre recibimos el perdón. Así lo declara el apóstol San Pablo en Hebreos 4:12 al 16, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fuese tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué gran privilegio para nosotros, pecadores, poder presentarnos directamente ante el trono de gracia, a hablar con Jesús, nuestro hermano mayor,
confesarle nuestros pecados sin necesidad de ningún intermediario humano, hacerlo con confianza y con la garantía de alcanzar misericordia y hallar gracia, regalo inmerecido de Dios para el oportuno socorro, es decir, ayuda cuando la necesitamos. Dios no es honrado con el sistema de confesión establecido por el hombre, mediante el cual un hombre tan pecador como el confesante pretende otorgar perdón a otro ser humano. La palabra de Dios jamás ha dado a ningún ser humano el permiso o la autoridad de perdonar los pecados de otro ser humano. De hecho, al mismo Jesús lo acusaron de blasfemo, lo que en su tiempo era causa de muerte. ¿Y sabes por qué? Porque un día, estando él en una casa donde había muchos escribas y fariseos, junto con muchas otras personas, unos hombres trajeron a Jesús a un paralítico en una camilla. Como no podía llegar hasta donde estaba Jesús, debido a la muchedumbre, se les ocurrió la brillantísima idea de hacer un hueco en el techo y bajar al hombre con todo y camilla frente a Jesús para que éste lo sanara. Así lo relata el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 20 al 24. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Nota cuán conscientes estaban ellos de que nadie, sino solo Dios, puede perdonar pecados. No encontramos en la Biblia ninguna referencia donde se autorice a ningún ser humano a perdonar los pecados de otro ser humano. Solamente Dios y Jesucristo, quien es Dios y se sienta a la diestra del Padre, nos da el permiso de ir directamente a Él en la quietud de nuestro hogar, o debajo de un árbol, o cuando viajamos en nuestro auto, y abrirle nuestro corazón diciéndole las cosas más íntimas de nuestro ser. Él entiende cuando de todo corazón experimentas el arrepentimiento, confiesas a Él tus faltas y pides su perdón. Dice en el Salmo 103:3 lo siguiente: Él es, no otro ser humano, quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Lo notaste? Me acuerdo de don Rafael. Lo conocí años atrás, poco después de empezar en el ministerio, cuando estaba dando un estudio bíblico a un amigo suyo y él estaba presente. A don Rafael le llamó la atención el tema de la confesión. Al terminar el estudio, me dijo, de manera un tanto jocosa: pues yo me confieso fielmente cada semana. No le digo todo al Padre, pero me confieso. Solo que tan pronto llego a la casa, lo único que me falta son unos cuernitos para ser un puro diablo. Me dio pena con don Rafael. Primero, porque no había conocido que la confesión verdadera sigue al arrepentimiento, a la tristeza por haber herido el corazón de Dios. Y segundo, que no es a un hombre
ante quien nos confesamos, sino ante nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, quien no solamente nos perdona, sino que nos da el poder para vencer. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, según San Juan 15:5. Amigo televidente, por alguna razón, tú has estado mirando o simplemente escuchando este programa. Dios quiere salvarte. Él envió a su único Hijo para pagar el precio de tu salvación. Su muerte en la cruz, ¿te la merecías tú? ¿Me la merecía yo? Pero Él tomó tu lugar y mi lugar. Por lo tanto, cuando tú reconoces que eres pecador y aceptas su invitación al llegar a Él, no solamente te perdona, sino que te transforma día a día, semana tras semana, mes tras mes. Él quiere que reflejes su carácter. Y si ya eres un cristiano y quieres ser victorioso, no descuides confesar tus pecados cada día ante aquel que es todo amor y que desea hacer de ti un cristiano vibrante, un cristiano victorioso. El Señor te dice hoy en Proverbios 28:13 lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mi querido amigo que me escuchas, yo te invito para que hoy tomes la decisión más importante de tu vida. No solamente sentir dolor y tristeza por el pecado cometido, sino que vengas a Jesús y puedas a Él confesarle todos tus pecados, todo aquello que te mortifica el alma. Y te aseguro que el Señor Jesús estará gozoso, no solamente de escuchar tu confesión, sino también decirte, como le dijo en una ocasión a una mujer llamada la pecadora, le dijo: vete, vete y no peques más. El Señor quiere hacerlo contigo hoy. Te invito para que tú le des la oportunidad de hacerlo y serás siempre feliz. Dios te bendiga.